Muy buenos días, amables televidentes, a la misma hora de lunes a viernes a las 5 de la mañana para brindarles informaciones nacionales e internacionales de interés para que estén debidamente informados y orientados de acuerdo con nuestra interpretación de los acontecimientos económicos y políticos que ocurren a nivel nacional e internacional. Hoy es jueves, antesala del fin de semana, 30 de agosto, se fue el mes de agosto, ya entramos a los meses que terminan en breve, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Permítanos en el día de hoy felicitar a Federico Enrique Caminero, quien el día de mañana estará cumpliendo años. Ya es un adulto mayor, pasa de 35, él es nuestro primer hijo, a quien le deseamos larga vida, mucha salud y que pueda educar a sus hijos, que son mis nietos, Yemery y Dylan. En el día de hoy tenemos muchas noticias de interés. Que miércoles que estuvo bastante cargado en el día de ayer a nivel político y a nivel de otros acontecimientos. Nosotros queremos comenzar con el caso del asesinato de Emily Peguero. El juicio de fondo se está siguiendo a Marlin y Marlon Martínez en una corte de San Francisco de Macorís. La barra de la defensa de los imputados recusó a los jueces que están actuando en este caso, acusando de hacer muecas parcializadas en el transcurso de los argumentos de la defensa. Entonces, este juicio de fondo fue pospuesto para el próximo 14 de septiembre. Este asesinato ya cumplió un año, ya entró en la etapa final de juicio de fondo. Solo se espera que este juicio camine a la velocidad que la ciudadanía espera que ocurra en este evento. Nosotros esperamos que se respeten todos los derechos, ¿verdad?, de los imputados, pero que también se aplique todo el peso de la ley sobre quien tenga que caer en este caso. La señora Marlene Martínez, con sollozos, dijo que cómo iba a atentar contra la vida de su nieto. Dice que es inocente de todo lo que se le acuse. Planteó a las madres, a todas las dominicanas que se pongan en su caso. E inmediatamente una de las que le contestó fue la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien dijo que en ese caso ella hubiese actuado de otra manera, hubiera promovido un casamiento entre sus dos hijos. Yo hubiera hecho un planteamiento similar. A mí, es más, a mí me ocurrió, mi primera hija salió embarazada a destiempo, un embarazo que no esperaba. Bueno, promovimos un acercamiento y hoy día nuestro nieto ya va a cumplir 16 años y nos sentimos orgullosos de él. Este fue un caso que se llevó mal por parte de la señora Marlon Martínez y su hijo, que era el que recibía la presión de ella. Bueno, pues se vio envuelto en este asesinato atroz y en las condiciones en que se trató de ocultar el cuerpo. Las personas involucradas en este hecho llamó la nivel natación y ya eso es un suceso de carácter mediático. La verdad que la señora Marlon Martínez y su hijo Marlin, o Marlin Martínez y su hijo Marlon tienen, ¿verdad?, la tienen en su contra. La tienen realmente en su contra. Solo se espera saber cuánto van a ser los años que se le van a cargar por este asesinato de la joven Emily Peguero, que fue en esta semana, en el transcurso de esta semana o de la semana pasada, que ya se cumplió el primer año de su asesinato. Y señores, de nuevo Haití es noticia. Y de nuevo es noticia preocupante para la República Dominicana. Fuertes protestas se escenificaron en el día de ayer en Puerto Príncipe, en protesta, oigan eso, protestando por los niveles de corrupción que están ocurriendo en Haití. Llama la atención
Es decir, llama la atención que la población haitiana esté protestando por este tema de la corrupción en Haití, porque como se trata de un Estado fallido, lo que hemos visto a lo largo de toda la historia reciente de Haití es que todos los que llegan al poder en Haití, ya sea por la vía electoral, como fue el caso de Martelly, o fue el caso de Jean Bertrand Aristide, que llegó también por la vía electoral, uno de los presidentes más populares de Haití en términos de votos obtenidos, o ya sea, en el caso de ahora del actual presidente de Haití, que también fue fruto de un proceso electoral, pero en el pasado hubo varios casos, por lo menos en el pasado, las últimas 2 o 3 décadas, de militares que tomaron el poder por la fuerza. Y en cada caso, lo que se ha denunciado en Haití ha sido corrupción a todos los niveles. Incluso, ¿qué ocurrió después del terremoto de enero 12 del 2010? Que toda la ayuda que se programó para reconstruir Haití de los daños que causó, donde se produjeron más de 300.000 muertes, bueno, pues buena parte de ese dinero se fue por el barril sin fondo de la corrupción, y uno había visto pocas veces oír que las protestas en Haití tenían que ver con el tema de protestar contra la corrupción. Muchas veces se significan muchos ruidos ahí en la frontera, como en días pasados, alrededor del intercambio comercial entre nosotros. Muchas veces esas luchas son simple y llanamente por la toma del control político en esa nación, pero pocas veces habíamos visto protestas por el tema de la corrupción, un flagelo que afecta no solamente a Haití, afecta a todos los países de la región de América Latina y el Caribe, donde la República Dominicana no es la excepción, pero también afecta a gran parte del mundo subdesarrollado, es decir, todo lo que es África, el Asia, en cualquier país del mundo. Bueno, los países desarrollados se dan casos de corrupción, pero tienen consecuencias. Ahí es que está la diferencia, tiene consecuencias. En un país desarrollado, usted puede estar haciendo cosas indebidas en lo que tiene que ver con el manejo del presupuesto, pero sépalo bien, que el día que se le descubra, entonces usted va a pagar las consecuencias, a veces por nimiedades. En los países desarrollados, a veces por nimiedades, por el uso de una simple tarjeta de crédito para uso personal, en la que se compró 2 o 3 corbatas, ese funcionario público tiene problemas. En los países subdesarrollados no ocurre así, se ha avanzado, pero se avanza a una velocidad tan lenta que la población tiende a perder las esperanzas. Muchas veces, casos tan sonoros, casos de problemas de corrupción de niveles tan altos y a niveles extendidos, a nivel de toda una región, como es el caso de Odebrecht, es en Estados Unidos que se descubre. No fue ningún país de la región que sabía lo que está pasando, sabían lo que estaba pasando alrededor de los mecanismos que utilizaba esta empresa para obtener ganancia de causa en las licitaciones. Se sabía todo lo de la sobrevaluación, porque los ingenieros, los expertos, saben más que nosotros lo que cuesta un metro de construcción en cualquier tipo de construcción, ya sea una vivienda, ya sea la construcción de una carretera, ya sea la construcción de una presa. Ellos saben, eso lo saben más que nosotros. Y eso entonces, si lo sabe todo el mundo, y si hay los organismos de control, o los estados tienen organismos de control, como las Contralorías y la Cámara de Cuentas, para realizar sus deberes y no los realizan, pero las cosas estaban ahí. O sea, tuvo que producirse una situación en Estados Unidos, y es que una empresa que allá se llama empresa pública, aquellas empresas que emiten acciones para financiar, entonces tienen que inscribirse, tienen que registrarse en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando usted se registre y sus operaciones tienen que estar abiertas al público y abiertas a las autoridades. Entonces así que se desencadena el problema de Odebrecht en la región. De no haber sido así, nadie se hubiera enterado de las características ni del modus operandi de cómo operaba esta empresa Odebrecht en la región y de los niveles de corrupción ligados a las actividades de esta empresa. Es decir que bienvenidas sean
estas protestas en Haití en contra de la corrupción en un Estado fallido. Ese sí es un Estado fallido, que no ha habido forma de que ese país pueda organizarse. Y el día que ese país se organice, será mejor para nosotros. Mejorarán las condiciones de vida allá, se reducirá la emigración hacia acá y entonces podremos organizar el comercio entre las dos naciones, beneficiarse ellos, beneficiarse nosotros en el término del cobro de los impuestos, en el término de formalización de las actividades económicas, en términos de garantizar que los bienes alimenticios que se intercambien sean bienes alimenticios que cumplan con las condiciones de sanidad que se requiere para el consumo, que sean aptos para el consumo humano y que ni creen problemas sanitarios allá ni creen problemas sanitarios aquí. Que se pueda establecer una línea de carácter fronterizo para darle seguimiento a lo que es los temas de salud, porque cada vez que allá hay un brote de cualquier infección contagiosa, aquí estamos temblorosos y tenemos entonces que proceder a realizar gastos extraordinarios por un problema que se origina allá. Entonces, a quienes más les conviene que la situación se organice allá es a nosotros. Entonces, bienvenido a toda esta protesta que puedan estar orientadas a que eso empiece a dar los pasos iniciales hacia lo que es una nación jurídicamente constituida y organizada, y que eso tenga buen reflejo para aquí, para nosotros los dominicanos. Y a propósito de la corrupción, en el país del tema de la corrupción, el país se está celebrando la 26ª Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, evento que organiza el Parlamento Centroamericano, Parlacén, que en esta oportunidad preside el diputado del Parlacén dominicano, Tony de Raful. En el transcurso de este evento, hubo ayer discursos de 2 expresidentes de la República y del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En esta oportunidad, Luis Almagro fue recibido por todo lo alto en las esferas oficiales, incluyendo ser recibido en la noche de ayer en el Palacio de la Presidencia por parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, junto a los delegados que asistieron a esta región. En su discurso, Luis Almagro llamó a los partidos políticos a adaptarse a la era de la digitalización, a la era digital, en el caso de la República Dominicana, pero los discursos que más se han comentado son los discursos del expresidente Leonel Fernández y del expresidente Hipólito Mejía. Las reseñas que vemos en la prensa, porque no vimos por televisión estos discursos, sino lo que hemos leído son las reseñas en la prensa. El expresidente Leonel Fernández concentró su discurso en advertir que la política que ejecuta Donald Trump en los Estados Unidos, y por ser la economía norteamericana la principal economía del mundo, va a llevar o podría llevar a la economía mundial a una crisis en los próximos años. Dice el presidente Leonel Fernández que esa política de Donald Trump de reducción de intereses, desregulación de la economía y protección, es decir, medidas de carácter proteccionistas, lo único que van a hacer es a provocar crisis, a incidir en un menor flujo del comercio internacional. Hay una frase del expresidente Leonel Fernández, en este caso, que dice: cuando usted desregula la economía, solo tiene que esperar, solo tiene que determinar cuál es la fecha en que vendrá la crisis. Claro está, hace referencia a todo el proceso de regulación de la economía que fue promovido por el gobernador del Banco Central durante 18 años en los Estados Unidos, Alan Greenspan, que concluyó en la crisis financiera del 2013 y provocó lo que se ha denominado la gran recesión, de la cual todavía hay países que no han salido, que no es el caso de los Estados Unidos, que está actualmente operando a nivel de pleno empleo. Pero el discurso
del expresidente Mejía sí fue bastante rípido. El nuevo talón de Aquiles, dice el expresidente Mejía, el nuevo talón de Aquiles de la democracia en la región es la corrupción y la impunidad. La corrupción le roba recursos al desarrollo, distorsiona el ambiente económico y arruina la credibilidad del sistema político. Basta mencionar solo el caso vergonzoso de Odebrecht. Los gobiernos del PLD, cito al expresidente Hipólito Mejía, los gobiernos del PLD se han robado hasta los edificios de las empresas de Corde. O sea, más duro no podía bajar el expresidente Hipólito Mejía, porque esta conferencia se denomina el rol de los partidos políticos hacia el 2030 y uno de los temas centrales es la ética y la corrupción en la región de América Latina y el Caribe. Propugnó el expresidente Medina porque haya una rendición de cuentas y transparencia. La época en que se podía gobernar de espaldas a las normas éticas y a la opinión pública ha quedado atrás para siempre, declaró el expresidente Hipólito Mejía en esta conferencia que se celebra, le decimos, 26ª Conferencia Centroamericana y del Caribe, el rol y el futuro de los partidos políticos al 2030, que organiza el Parlacén que preside don Tony Raful, diputado dominicano. En el marco de esta conferencia se le hizo una rueda de prensa al expresidente Hipólito Mejía y el expresidente Hipólito Mejía. Esto fue sobre el saludo efusivo que se dieron al inicio en el acto inaugural de esta conferencia el expresidente Hipólito Mejía y el presidente del PRD y canciller de la República, Miguel Vargas. Se le cuestionó previamente, se le había cuestionado a Miguel Vargas sobre ese encuentro y Miguel Vargas había dicho que no era un asunto personal las diferencias entre él y el expresidente Hipólito Mejía. Ante la misma pregunta formulada entonces en el día de ayer al expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Mejía entonces dijo que en política no se descarta absolutamente nada, que no es un asunto personal lo de él con Miguel Vargas, que ya eso quedó atrás, su salida del PRD en el 2013, 2014 para formar junto a Luis Abinader el partido segundo de lo que es hoy día el segundo partido de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno. Dijo que eso ya había quedado atrás, que él no está con esas cosas, que en política no se descarta absolutamente nada, incluyendo la posibilidad como de que el PRD pueda formar parte de un bloque opositor para combatir al que resulte candidato presidencial por el PLD hacia el 2020, ya sea el doctor Leonel Fernández, el propio Danilo Medina, que no hay forma de que se saque del debate la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda ser postulado para las elecciones del 2020. Y a propósito de candidaturas, el próximo domingo se anuncia, creo que a las 11, no tengo bien claro, escúcheme que no tengo bien claro ahora si no es a las 11 de la mañana, pero creo que es a las 11 de la noche, que el expresidente de la República, Hipólito Mejía, se va a dirigir a la nación por una cadena de radio y televisión en la que anunciará su anuncio oficial a la precandidatura presidencial hacia el 2020 por el Partido Revolucionario Moderno. Hay muchas expectativas en torno a esta candidatura que anunciará el expresidente Hipólito Mejía, porque hasta ahora las encuestas de firmas encuestadoras, realizadas por firmas encuestadoras de cierta credibilidad, ¿qué es lo que están marcando? Bueno, están marcando que a lo interno hay una distancia considerable entre el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader como candidatos a lo interno de ese partido, pero también a lo externo. Se observa una ventaja significativa de Luis Abinader sobre el expresidente Hipólito Mejía. Pero también cuando se le pregunta
a los encuestados cuál entiende, cuál considera que va a ser, sería el próximo presidente hacia el 2020, entonces también es en esa relación de candidatos, el expresidente Hipólito Mejía no aparece en una buena posición tampoco sobre el tema de la tasa de rechazo, la tasa neta de desfavorabilidad. Es decir, qué tan favorable es su opinión sobre diferentes figuras políticas nacionales, entonces tampoco el expresidente Hipólito Mejía aparece en una buena posición, pero el expresidente Hipólito Mejía viene de haber arrancado en su precandidatura para el 2012 en una situación de un 6% y terminó en ese proceso electoral que hubo que ganarle. Eso deberá recogerlo la historia. Ahora es posible que cada vez que alguien lo mencione se le acuse de emitir un juicio de carácter interesado. Pero va a contar para la historia que en el proceso electoral del año 2012, el déficit del presupuesto general de la nación concluyó en más de 200.000 millones de pesos. Vamos a calcularlo en unos 5.000 millones de dólares para esa época. Y eso fue para poderle ganar las elecciones a un candidato que había comenzado con un 6% cuando dijo yo voy a aspirar hacia las elecciones del 2012. Bueno, pero para ganarle, o sea, después de hacer un trabajo a lo interno y entonces hacer lo que se consideraba increíble, que era que le ganara la convención interna a Miguel Vargas Maldonado, bueno, pues le ganó esa convención interna, voto a voto. Y después para ganarle voto a voto, hubo que incurrir en un déficit presupuestario de más de 200.000 millones de pesos o unos 5.000 millones de dólares. Lo que queremos destacar es que no es con una pajita de coco con la que se va a enfrentar Luis Abinader en el proceso convencional interno, pero los tiempos, ¿verdad? Los tiempos cambian, vamos a ver cómo ocurren las cosas a partir del lanzamiento de la candidatura por parte del expresidente Hipólito Mejía, a quien solo nos resta augurarle éxito en esta tarea que parece una tarea bastante difícil, pero él es un trabajador incansable, un trabajador, ese sí un trabajador 24/7 de la actividad política. Cuando se tira al medio, como genera esa empatía, al mismo tiempo que mucha gente le rechaza por su forma, digamos, tan brutal de ser transparente y sincero y decir las cosas como son, también mucha gente, le llega a mucha gente se siente atraída por cada vez que Hipólito pisa en un punto específico. Amigos televidentes, pasando a otro tema, qué lamentable el caso de Jarabacoa. Un incendio provocado ¿por qué? Provocado porque dejaron una vela encendida, había un apagón, dice uno de los afectados, porque murió una persona y varias viviendas fueron destruidas por un incendio en Jarabacoa, en el sitio que le dicen el barrio La Piedra, del sector Venecia. Murió el señor Ricardo Martín Rodríguez, de 36 años, quien era motoconchista. Dejaron una vela encendida, había un apagón generalizado y esa vela desencadenó un incendio. Mire, esto lo vengo yo escuchando desde que yo era muchacho. Yo recuerdo el merengue de Cieguito de Nagua, el apagón. El apagón de los apagones de los 60 y los 70, que eran más interminables que esto y afectaban sobre todo a las zonas populares. Nosotros vivíamos en un barrio popular y recordamos todos los incendios que se provocaban por dejar una vela encendida. Como en estos días, que murieron 2 niños porque sus padres se fueron a tomar aguardiente, dejaron la casa encendida con 2 menores también con una vela y eso desencadenó un incendio. O sea, son los descuidos de la gente. O sea, no digamos que esta muerte y esta casa destruidas fue porque había apagón. Como dijo uno de los afectados, dice, bueno, tenemos varios días con apagones y tenemos que prender velas.
No, es cierto que ha habido apagones y que usted necesita algún grado de luminosidad durante las horas de la noche. Pero si usted prende una vela, usted tiene que estar atento de eso para que no ocurran eventos, un incendio. Porque no es la primera vez y parece que uno no va a terminar de escuchar eso. Pareciera que una buena parte de la población dominicana, sobre todo los situados en los bolsones de miseria, no lee los periódicos, no escucha la noticia, y yo sé que todo tiene un aparatico de esto. Y en esos aparaticos, eso es el día a día, sobre todo ese tipo de noticias, inmediatamente circulan por las redes. Parece que nunca leen que las velas generan este tipo de situaciones. Y nosotros quisiéramos hacer un llamado a la población que vive en ese tipo de zonas vulnerables. Si usted vive en una casita de madera, o muchas veces todavía con un tipo de madera más proclive a incendiarse ante cualquier chispa, entonces, si usted prende una vela o cualquier otra, una lámpara, esté atento para que entonces no pierda lo que es la casita donde usted vive, y mucho menos que pierda familiares o que se pierda una vida joven. Este es un hombre de unos 36 años, dice aquí, era motoconchita, perdió la vida. Hay 7 familias sin vivienda, porque esto arrasó, creo que fue como con siete viviendas. Y en estos días, repetimos, creo que fue en una comunidad de Neiva, que dos jóvenes, se fueron a tomar y dejaron la casa con velas encendidas con los niños. ¿Qué pasó? Hoy los niños no están, y lo que se reclama ya justicia en ese caso. ¿Tenemos los periódicos? Un tema recurrente ha copado la primera plana del periódico Diario Libre todos estos días, esta semana. Ha sido tema central desde el lunes hasta el jueves, y diferentes expertos han emitido juicios sobre el tema del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, el de capitalización individual y el de reparto, se ha demostrado que son un problema, que los dos son un problema, que no es fácil la solución de esta situación. El sistema de capitalización individual se adoptó replicando lo que había ocurrido en Chile, hablando de lo que son las mejores prácticas en términos de garantizar un buen sistema de pensión para el retiro. En Chile, hace 2 años, hubo protestas porque se le estaba entregando a los trabajadores el 30% de su salario como pensión. Y con eso un envejeciente no podía vivir. Se significaron muchas protestas. El Estado tuvo que intervenir. Por eso, Arismendi Díaz Santana, un experto en temas de seguridad social, y lo conoce los dos, porque él viene de haber trabajado en lo que antes era, o lo que es el Instituto Dominicano de la Seguridad Social, en el área como estudios económicos de eso. Entonces él fue de los principales actores en la redacción de todo el andamiaje jurídico del sistema de la seguridad social en la República Dominicana, y él admite, en su momento, propusimos lo que entendíamos que era correcto, pero las cosas no han salido así. Y lo que se espera es que si no se modifica la ley, si no se modifica el esquema, entonces el sistema va a colapsar y hasta podría provocar una crisis fiscal. El superintendente de pensiones le respondió diciendo: no tiene por qué haber una crisis fiscal, porque la ley lo que dice es que la pensión que usted va a devengar en el retiro va a ser el resultado ¿de qué? Del descuento que se le hace hoy para depositar en la Seguridad Social. Se le crea una cuenta de capitalización individual, la AFP la administra,